Hola, ¿qué tal están todos? Pues bueno, vamos a retomar esta sección que la habíamos empezado el año pasado, que es la revisión de la actuación de los diferentes sub-20 en lo que es el torneo de división profesional de Bolivia, ¿no? Ustedes saben que según el artículo 62 del reglamento, pues en esta apertura 2020 tienen que jugar sí o sí 45 minutos un jugador nacido desde el 1 de enero del 2000, ¿no? Para el clausura 2020, esta va a subir un año, es decir, va a ser un jugador nacido desde el 1 de enero del 2001, es decir, va a ser sub-19. ¿Y esto por qué? Porque se está queriendo formar a la selección boliviana que nos va a representar en el sudamericano sub-20 del siguiente año, ¿no? Del 2021, que se va a jugar seguramente en enero. Bueno, nos parece bastante interesante todo esto. Ya habíamos hecho un buen trabajo, yo creo, el año pasado, todo el 2019, pero bueno, tuvimos que parar todo eso ya en la fecha 16 del clausura 2019 por los problemas conocidos por todos, ¿no? Porque a partir de eso, pues como que se empezó a... todo se desordenó bastante. Ustedes recordarán, por ejemplo, que Aurora envió a 11 jugadores juveniles a jugar el partido contra Bolívar, y entre esos 11 ni siquiera estaban los sub-20 que utilizaba en los torneos de división profesional, ¿no? Así es que bueno, hubiéramos tenido que hacer una sola diapositiva de los jugadores de Aurora. Esperemos que este año las cosas no sean así, que los dirigentes tomen con mayor responsabilidad esto y que nos brinden también mayor información de estos jugadores, ¿no? Lastimosamente es muy difícil encontrar fotos, datos, fechas de nacimiento, trayectorias para jugadores que en otros países como Argentina, como Brasil, ya son totalmente profesionales, ¿no? A los 20 años, 19, 20 años. Pero bueno, esperemos que esto se mejore, ¿no? Y bueno, aquí en la portada tenemos, pues, creemos un resultado de lo que ha pasado el 2019, ¿no? Porque 3 de los sub-20 destacados el 2019 fueron titulares en esta selección que el día de ayer, tal como le dijimos, consiguió un resultado histórico, ¿no? Derrotar por 3-2 a la selección de Uruguay en un torneo preolímpico. En la foto podemos ver, por ejemplo, a Roberto Carlos Fernández, que fue la figura de Bolivia en este partido, un jugador que ya ha pasado su fútbol por la segunda B de España, que ahora está en Bolívar. Vamos a ver sus actuaciones en Copa Libertadores. Y otros dos jugadores que quizás no eran de equipos grandes, que quizás dos jugadores que yo creo que gracias a la implementación de esta norma pues resaltaron, ¿no? Uno es Lionel Figueroa, un jugador que lo hemos seguido bastante en Royal Party, que era el sub-20, y el otro jugador es Víctor Ábrego, ¿no? Ábrego, que no lo teníamos mucho, no tenemos registros de hecho de partidos, porque él empezó a sobresalir en el clausura 2019, más específicamente en las últimas fechas, ¿no? Recordarán incluso que le marcó 2 goles a San José, y pues Ábrego el día de ayer también convirtió un gol, ¿no? Y de hecho, bueno, otros jugadores sub-20 que se encuentran en esta selección sub-23, pues es John García, el jugador de Oriente Petrolero, César Menacho, el de Blooming, Jairo Cuellar, el de Guavirá, Franz González, el que estaba en Sport Boys, y bueno, ustedes, Robert Cueto, también el de Blooming. Ustedes saben que hemos hecho también en este canal, pues, todo lo que son estos jugadores, ¿no? Pues bueno, por eso hemos colocado esa foto y ya empezamos la revisión de los sub-20, ¿no? Hemos visto que hay algunos sub-20 que están repitiendo, porque bueno, el 2019 tenían 18 años, ahora tienen 19 años, así que siguen cumpliendo la norma, ¿no? En Atlético Palmaflor, el equipo recién ascendido, el sub-20 fue en la primera fecha de Einar Céspedes, eres volante, 45 minutos, ¿no? Simplemente jugó 45 minutos. En Aurora, el sub-20 fue Santiago Arce, que jugó 90 minutos, que es un jugador que ya ha jugado en lo que es todo el torneo 2019. E incluso Julio César Valdivieso reclamó a César Farías de por qué no se lo había llevado, ¿no? Porque en la selección sub-23 la verdad es que no estamos teniendo un delantero neto así, ¿no? Pero bueno, también tendría que darle oportunidad, ya que Santiago Arce no fue de los jugadores que más actuó en lo que fue todo el 2019. Pero bueno, ahora ya lo colocó 90 minutos en la victoria 4-0 ante Real Potosí. El otro jugador es David Rivera, el ex volante, que jugó 90 minutos. Y bueno, este jugador no pude ver el partido lastimosamente, pero bueno,
tengo entendido que fue una de las figuras del partido, ¿no? Del partido que Royal Party con 10 hombres terminó ganándole a Oriente Petrolero en una de las sorpresas de la fecha 1 del Apertura 2020. En Oriente Petrolero justamente jugaron dos jugadores, Daniel Rojas, el volante, un Daniel Rojas que la verdad es que yo hubiera querido que esté en esta selección sub-23, pero creo que bueno, hay otros jugadores que están en su puesto con mayor experiencia, ¿no? Daniel Rojas, que jugó 90 minutos y que ya fue también muy titular, sobre todo en la clausura 2019, ¿no? Y Kevin Salvatierra, el volante que es el más joven, vamos a ver su edad un poquito más adelante, y Kevin Salvatierra, que también lo hizo bastante bien, ¿no? Pero bueno, en Nacional Potosí el sub-20 fue Mauricio Cabral, volante, que jugó 45 minutos. Recordarán que Nacional Potosí el año pasado pues simplemente utilizó a Pavia, ¿no? Pavia, que prácticamente jugó creo que más de 40 partidos, que fue el sub-20 que más partidos jugó en todo lo que fue la apertura 2000, en todo lo que fue el torneo 2019, tanto apertura como clausura. Y Cabral pues ya había alternado en algunos partidos, ¿no? Sobre todo por el final del torneo. Veremos cómo le va. Pavia lastimosamente ya ha cumplido más de 20 años y vamos a ver cuál es su futuro de ahora en adelante, ¿no? Tenemos en Real Santa Cruz el nuevo, otro de los clubes que ha ascendido a división profesional, que a su 20 es Hamel Talamas, ¿no? Él es delantero, 45 minutos, la verdad lo noté bastante perdido en el partido que empataron 1-1 contra Blooming, ¿no? Die Strongest aún no tenemos porque aún no ha jugado, aún no ha debutado Die Strongest en esta fecha. Real Potosí utilizó a Vladimir Ortega, volante, que jugó 49 minutos. No puedo ver referencias porque ese partido fue simplemente por radio. Guavirá, Gustavo Peredo, que jugó 90 minutos, ¿no? Gustavo Peredo, que es un jugador totalmente consolidado, incluso fue elegido o lo elegimos varias veces el 2019 como una de las figuras de Guavirá, ¿no? Y bueno, me parece que va a ser un titular absoluto y creo que Guavirá no va a tener problemas de sub-20 este torneo por lo menos. En Always Ready también otro jugador que conocemos, Milton Garzón, delantero, que jugó simplemente 45 minutos, que es un jugador que también ya había debutado el 2019, ¿no? En Bisterman pues lo seguimos teniendo a Sebastián Galindo, que es él no es delantero en sí, no es un volante, pero lo utiliza como delantero Cristian Díaz, que llegó a jugar 45 minutos, que es otro jugador también bastante reclamado en esta selección sub-23, ¿no? Precisamente por la parte delantera. Pero bueno, la verdad es que César Farías nunca lo ha tomado en cuenta a Sebastián Galindo, ¿no? El otro jugador es Pablo Laredo, defensa, que jugó 90 minutos, que es un jugador, la verdad, que parece que va a ser el lateral derecho de Bisterman, porque creo que Pérez, el otro lateral que utilizaba, ya ha cumplido la edad, y Pablo Laredo lo hizo bastante bien, ¿no? En la derrota que sufrió Bisterman ante Nacional Potosí. En Blooming tenemos a Juan Ferrufino, delantero, con 63 minutos, ¿no? Vamos a ver qué es lo que pasa con Blooming, porque Blooming fue el equipo que más jugadores juveniles utilizó en todo lo que es apertura y clausura 2019, ¿no? Por la política que tenía Ervin Sánchez, y precisamente la base de la selección sub-20 del año pasado, que jugó en Chile, y un poco de esta sub-23 que está jugando en Colombia, es precisamente Blooming, ¿no? Con Cueto, con Carrasco, con el arquero Cordano, con el mismo Roberto Fernández, que bueno, Roberto Fernández ya no pertenece a Blooming, pero bueno, César Menacho, es decir, Blooming tenía una muy buena política de juveniles. Veremos qué es lo que pasa ahora con Miguel Ponce, ¿no? Que Miguel Ponce, les recuerdo que ha sido pues entrenador de la selección sub-17 de Chile en el mundial que se jugó justamente en Chile, así es que bueno, es un director técnico que le da oportunidad a los jóvenes, ¿no? En San José potenció mucho lo que fue Áñez y colocó a William Velasco y colocó a Jairo Tomás y otros jugadores que ahora pues tienen que defender San José, ¿no? Por la situación que está San José. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que pasa con Blooming. En San José no tenemos, pero seguramente se va a llenar esto por la situación que les comentaba. Y ya con el partido que se jugó el día de ayer contra Bolívar, ya jugaron varios juveniles, ¿no? Vamos a ver cómo colocamos esa situación. Y en Bolívar, el jugador que utilizó Claudio Vivas fue Félix Imanol Cárdenas, ¿no? Delantero, que jugó 56 minutos y que también es un jugador bastante esperado, la verdad. Yo he oído
a Oscar Villegas, Eduardo Villegas, a hablar bastante bien de este jugador, pero el año pasado Vigevani prácticamente no. Vigevani, recordarán que utilizó varios sub-20, pero ninguno se llegó a consolidar, ¿no? Eric Cano quizás fue el que más jugó, pero bueno, también por la falta de continuidad no fue convocado a la sub-23, ¿no? Félix Cárdenas, que bueno, veremos cómo le va en este torneo, ¿no? Pues eso sería. Vamos con las curiosidades. Para nosotros el mejor sub-20 de la fecha, bueno, yo no puedo decir que lo haya visto, pero por todo lo que he oído, David Rivera de Royal Party fue el mejor sub-20 de esta primera fecha, ¿no? El sub-20 más joven es Kevin Salvatierra, que ha nacido el 5 de agosto del 2001, ¿no? Es decir, en estos momentos tendría 18 años, ¿no? Y va a cumplir 19 años este 5 de agosto. Es decir, Oriente Petrolero lo va a poder utilizar en el clausura 2020 también. El equipo con más sub-20 de la fecha son dos, ¿no? Que Oriente Petrolero y Wisterman, que ambos hicieron actuar a dos. Ojo, aquí coloco, por más de que haya actuado el sub-20 un minuto, ya lo coloco como si hubiera jugado, ¿no? Equipos con más sub-20 en el Apertura 2020, bueno, siguen siendo los mismos, ¿no? Oriente Petrolero y Wisterman. Equipo con menos sub-20 en la clausura 2019, esto lo vamos a ver porque la mayoría es doctor a un solo jugador y ya vamos a ir viendo cuando empezamos a habilitar esta sección. Y el total de jugadores sub-20 pues son 14, ¿no? Los goleadores, ninguno ha convertido goles hasta el momento, y los sub-20 que más minutos jugaron serían Santiago Arce de Aurora, David Rivera de Royal Party, Daniel Rojas y Kevin Salvatierra de Oriente Petrolero, Gustavo Peredo de Góvira y Pablo Laredo de Wisterman, ¿no? Que todos han jugado 90 minutos. Los sub-20 que más partidos jugaron, pues eso lo vamos a ir revisando a partir de la fecha 2. Eso sería, como les digo, es muy difícil conseguir la información, así que tal vez se me está pasando algún jugador sub-20, así es que bueno, los que quieran darme sugerencias o vean que me estoy olvidando de algún jugador, porfa me pasan la información o en comentarios o al correo futbolbolivia@gmail.com, ¿no? Que ahí yo espero que me pasen la información correspondiente para que yo también actualice toda esta información. Yo más me estoy basando en información de livefootball.com, de soccerway.com y bueno, los minutos los saco de parelfutbol.com. Eso sería, hasta luego.